Bueno, la clase de hoy entonces, como la última vez también para la prueba, vamos a hacer ejercicio. Ahí va. Ya yo les mandé una guía que igual se las mandé medio encima, así que podemos revisarla en conjunto el día de hoy si quieren. Pero las voy a ya está en el aula virtual, pero igual se las voy a compartir aquí. Aquí está. Ya, igual que la vez anterior, pues una guía para practicar para la prueba. Ya, para la próxima prueba también, pues también van a tener una guía. Esta guía es similar a la que hicimos para la prueba uno en el sentido de que también son una cantidad similar de ejercicios. ¿Mm? Eso. No sé, trate de hacer lo que pueda. Si necesita ayuda y quiere que yo haga alguno de los ejercicios, también me puede decir. O cualquier duda que tenga me puede consultar, ¿ya? Entonces, esta clase de hoy no vamos a pasar materia, va a ser alguna especie de ayudantía. Ya, lo voy a poner desde el principio. Ahí está. Cualquier cosita me dice nomás. Hay algunas de las cosas, incluso algunos enunciados aquí que yo he ocupado en las clases, pero que no he demostrado. Ya, así que para que lo trate de hacer usted, de todas formas.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Dígame nomás si necesita alguna cosa. Lo tomaré como un no. Profe, yo estaba leyendo la guía Dime, ¿sí o no? y la última ¿Ya? dice, pruebe que la Vale. función f1 sobre x no es Lebesgue integrable en 0,1. Sí, Y para que sea Lebesgue integrable, eh, ya, por qué no es Lebesgue integrable? ya. Es una, Porque ya el sí. problema es el cero, ¿no? Porque nos acercamos al cero y se indefine. Y Sí, ahí no puede hacer un cubrimiento. Yo no entiendo. sí, sí, sí. Mira, la definición está bien. La definición de que una función sea Lebesgue integrable es cuando, les recuerdo que es cuando la integral de la función converge. ¿M? Es un número finito, ¿ya? En el lugar donde te están pidiendo. Y estamos hablando de la integral de Lebesgue, ¿cierto? No, no es necesariamente la integral de Riemann, ¿ya? Entonces, ¿cómo se definía la integral de Lebesgue? Se definía como, ¿cierto? La integral sobre la medida. ¿Cuál medida? La medida de Lebesgue, ¿ya? No sé si eso te responde la pregunta o no, si me entiendes. Básicamente, Sí, ya. sí, Básicamente me es guía ver un que la poco lo que integral no es pasa. finita. Espera, sorry, no te escuché nada. Si no, me da luces de para dónde vamos. Es lo Ya, que hay que hacer. Ya, ya, ya lo entiendo. bacán.
Profe, yo tengo una duda con el primero. Ya, dígame, sí. Si uno asume que F es igual a G en casi todas partes Sí, y que F es medible, entonces de ahí lo que se sabe es que que el conjunto de puntos donde las funciones son distintas tiene medida cero. correcto. Yo estaba tratando de, para ver qué G era medible, tomar la imagen inversa de un intervalo no acotado. No, eso Ah, es sí, sí es específico. Ya, sí es para dime. R. Claro, específicamente cuando el codominio son los reales, o los reales completados al menos. En este caso, como es abstracto, tendrías que usar la definición, que es que la imagen inversa de cualquier elemento de la sigma álgebra está en la otra sigma álgebra, ¿no es cierto? Sí, si uno toma la imagen inversa así de un elemento de la sigma álgebra, Ya, yo estaba pensando en esa imagen inversa, separarla como la imagen inversa de f de ese elemento, la ya. sigma álgebra, menos el conjunto de puntos donde las funciones difieren. Espera, déjame pensar eso. Creo que ese es el punto clave del ejercicio. De hecho, como explicitar esa parte, ¿no? Como esa imagen inversa, separarlo, sí, estoy de acuerdo. Separarlo cuando sí son iguales y cuando no son iguales, ¿no es cierto? Las dos funciones. Mm, Sí, eso tenéis que precisarlo bien, porque cuando no son iguales, tú sabéis que ese es un conjunto de medida cero, ¿no? O al menos, ¿cierto? La preimagen sería de medida cero. Y ahí aplican la hipótesis de que mu es medida completa. Bueno, insisto, el punto clave es esa separación justamente. Ahí para que lo revise bien.
¿Alguna otra pregunta? ¿No hay consultas? A ver, ¿qué hacer? Em, Dime. ah, estaba viendo la 4, que me acuerdo que la había dejado igual antes Ah, en sí, de clase. veras. Ujú. Que ya, entonces, como hay que ver qué medida, habría que ver que el vacío da cero, ¿no? Y Sí. después lo de la unión disjunta. Ahora, Sí, sí, aditividad contable. sí. Ahora, la unión disjunta, ¿qué es lo que? Porque si mal no recuerdo, aquí había que usar el teorema de monotonidad, no, de convergencia monótona. Si mal no recuerdo que había mencionado en la clase. Que esto era un corolario que venía de ese teorema. Eh, mm, Déjame pensar. No exactamente, no exactamente. Eh, Más bien es al revés. A ver, quiero explicar eso. Ya, a ver. Sí, este es un tema interesante. Yo les sugiero que lo intenten hacer ese ejercicio. Entonces, claro, lo que hay que hacer es demostrar que esta cuestión para una función f fija, no negativa, ¿cierto? Medible, esta cosa es una medida. ¿Mm? Ya. Entonces, bueno, insisto, claro, lo primero que hay que hacer es ver que la medida del vacío es cero, y eso es cierto, eso lo demostramos en algún momento. La integral sobre el vacío o un conjunto de medida nula en general, la integral de cualquier función sobre algo de medida nula, esto te va a dar cero. Ya. Ahora, ¿qué pasa con la aditividad contable? Entonces, claro, tú tienes que tomar phi, ¿cierto?, de una unión disjunta, ¿no es cierto?, de conjuntos a sub n. Entonces, claro, ¿qué es esto? Esto es la integral, ¿cierto?, sobre la unión de estos loquitos. Ya. Eh, Justamente lo que yo había usado en algún momento, esto lo usé yo como hecho, es que esto es exactamente la serie de las integrales. ¿Mm? Que eso es lo que hay que demostrar. Esa igualdad de ahí, que es precisamente lo que hay que demostrar, por demostrar, eso lo usamos para demostrar el teorema de la convergencia monótona de Lebesgue, sí. Es algo que está al revés, ¿cachai? Como que lo usamos, lo dimos por hecho y lo usamos para demostrar. Ya, vale. ¿Mm? Ya, Eso. Que, eso, que me fui a revisar la clase por si acaso y está como corolario. Por eso Ya, lo había pensado por el otro lado que este venía después del otro. ya. Y Ya, bueno, voy a hacer el ejercicio uno, por lo menos, para que vean por lo menos la solución de alguno de los ejercicios que me estaba preguntando el Sergio. Entonces, mire, vamos al ejercicio uno, le voy a mostrar el ejercicio uno. En el ejercicio uno tú tienes un par de funciones que van de conectan dos espacios de medidas, ¿ya? Pongámoslo, omega a mu con otro espacio de medida sigma b y lambda, por ejemplo. Ya. Dice
si la primera función es medible y las dos son iguales CTP, entonces la segunda también tiene que ser medible. Eso es la hipótesis. Entonces, primera hipótesis, la función f es medible. Segunda hipótesis, f y g son iguales en casi todo punto. Y hay que demostrar que, vamos a anotarlo con otro color, por demostrar entonces, g también es medible. Ya, recordemos qué significaba que una función sea medible. Que una función sea medible es la generalización de la continuidad. Quiero que les quede esa idea como pegada en la cabeza porque eso es la generalización de la continuidad en un cierto sentido. ¿En qué sentido? Que es que tomamos las imágenes inversas de los elementos de la sigma álgebra y tenías que caer dentro de la sigma álgebra de partida. Esa es la misma noción de ser una función continua cuando tú tomas un elemento de la topología y lo traes a la topología de partida. En este caso son elementos de la sigma álgebra, o lo que se llama comúnmente, así como entre comillas, se le llama conjuntos medibles. Yo no ocupo ese concepto porque tiende a confundirse, porque acá estamos hablando de funciones medibles, no conjuntos medibles, pero bueno, no importa. Entonces, ya. Tenemos que la función f es medible y tenemos que las otras dos funciones son iguales CTP. Ya, me falta añadir una hipótesis que es crucial, que además la medida característica 0. La medida mu es completa. Esa es una hipótesis que no está de más. ¿Ya? Ya. Entonces hay que recordar algunas cosas. Bueno, ¿qué significa que una medida sea completa? Recordatorio. Una medida se dice completa, de nuevo, ¿qué significa? Este era un problema que se los planteé hace tiempo atrás, que es cuando tú tienes un conjunto. Si tú tienes un conjunto dentro de una sigma álgebra, los subconjuntos de él no necesariamente están en esa sigma álgebra. Y eso genera un problema. Porque si tengo algo que puedo medir, como que la parte, algo más chico, no necesariamente voy a poder medirlo, lo cual es muy extraño. ¿Ya? En particular, una medida entonces venía como a solucionar ese problema. Una medida se dice completa cuando tú tienes un conjunto, qué sé yo, n, un elemento de la sigma álgebra, tiene medida 0, cualquier conjunto que tenga medida 0, entonces sus subconjuntos siguen estando dentro de la sigma álgebra. ¿Ya? Entonces, para todo B, subconjunto de n, se tiene que B pertenece a la sigma álgebra de partida. Eso es una medida completa. Todos los conjuntos de medida 0 cumplen con que sus subconjuntos también están en la sigma álgebra, es decir, también son medibles. También le puedo aplicar mu. Ya. Recordando definiciones, eso significa que mu es completa. Segunda definición, que f es medible, lo acabamos de dar. La imagen inversa de un loco de la sigma álgebra de allá tiene que estar en la sigma álgebra de acá. Tercera cosa, ¿qué significa que dos funciones son iguales CTP? Como decía Sergio, la definición, dos cosas son iguales CTP, o un fenómeno en general, un fenómeno matemático ocurre CTP, en casi todo punto, cuando lo que no ocurre, el complemento de eso tiene medida 0. ¿Ya? Entonces, esta hipótesis por definición significa lo siguiente, que el conjunto de puntos x en omega, tales que f de x es distinto a g de x, este conjunto donde no son iguales tiene medida 0. Eso significa, ¿cierto?, que que algo se cumpla en casi todo punto. Es cuando la excepción a eso es básicamente insignificante. En el sentido de la medida, ¿ya? Esas son todas las hipótesis. Entonces ahora hay que empezar como a encajar todas estas cosas como en un rompecabezas porque las piezas tienen que encajarle bien. O sea, observe que lo que está anotado con color morado y lo que está anotado con color café claramente tienen que ver porque ambos están relacionando conjuntos de medida 0. ¿Sí? Ya, si queremos probar que
la función g es medible, voy a volver a anotar, es el por demostrar. La función g es medible. Vamos a hacerlo por definición. ¿Ya? Por definición, ¿qué hay que hacer? Tomar un elemento cualquiera de la sigma álgebra del codominio. Sea B un elemento de la sigma álgebra B, cualquiera. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es, por demostrar, lo voy a anotar así, PD, la imagen inversa es un elemento de la sigma álgebra de partida. Entonces, ¿qué hay que hacer? En esencia, como le estaba comentando el Sergio, en esencia lo que hay que hacer es estudiar este conjunto. ¿Sí? Hay que desglosarlo. Porque nosotros sabemos que la G y la F son casi iguales, son iguales excepto en un lugar específico. Entonces hay que como desmenuzar este conjunto y ocupar la hipótesis de que la F ya es medible. ¿Ya? Vamos a desmenuzar entonces este conjunto G a la menos 1 de B. Ya. El G a la menos 1 de B, por definición, ¿qué es? Por definición, la imagen inversa, ¿qué es? Son los elementos del conjunto del dominio de la G, es decir, son todos los X en omega, tales que, ¿no es cierto?, la imagen está en B. Eso es, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo desmenuzarlo? Mira, vamos a hacer lo siguiente. A este conjuntito de acá, ¿ya? Que son los puntos donde la F y la G no son iguales, a este conjunto de arriba le voy a poner un nombre. Y lo voy a llamar N. ¿Ya? N típicamente uno ocupa la letra N porque es como nulo, ¿no? Medida nula. Se ocupa la letra N para eso. A veces se ocupa la letra E también. Harto se ocupa la letra E. Entonces, bueno, la hipótesis era que mu de N es 0. Ya, esa era la hipótesis. Ya, entonces, insisto, hay que como de alguna forma como desconfigurar o fragmentar o particionar este conjunto G a la menos 1 de B. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, muy simple, podemos como particionarlo así, como todos los X que están en N, que cumplen esta cuestión, y todos los X que no están en N, que cumplen la misma condición. Entonces voy a hacer eso. Lo voy a partir así. Son todos los X que están en N, que cumplen con esta condición, unidos disjuntamente con todos los X que están en el complemento de N, que cumplen la misma condición. ¿Ya? Entonces particiono el conjunto los que existan en N y los que no. Básicamente estoy como particionándolo haciendo una intersección. Intersectando el conjunto con N e intersectando con el complemento. ¿Por qué hago esto? Porque nosotros sabemos que la G y la F se comportan de una cierta forma cuando la variable independiente está en N o no está en N, ¿no es cierto? Si la X está en el complemento de N, por definición, la F y la G van a ser iguales. Entonces, en este lugar de aquí, esto es lo mismo que decir que, es lo mismo, ¿cierto? Por hipótesis, que son los F de X en B, ¿ya? Porque ahí la F y la G son iguales. ¿Y qué pasa con eso? Esa cuestión que está ahí va a ser una imagen inversa también intersectada con N, complemento, ¿sí? Porque esta cosa se puede escribir así, como la imagen inversa intersectado con N, complemento, perdón. ¿Ya? Solamente lo que está en rosado. Entonces lo escribí en términos de la F, que yo sé que la F es medible. Como la F es medible, todo este conjuntito de acá va a ser un elemento de la sigma álgebra de partida, ¿no? Espero que se haya entendido esto. Como la F es medible, todo esto va a estar en la sigma álgebra A. Ya, falta ver qué pasa con este de aquí. Hay que argumentar que este loquito de acá está en la sigma álgebra A también.
¿no? Eso es lo que hay que hacer ahora. Y aquí uno ocupa la hipótesis de que mu es completa, ¿cierto? Porque eso que está ahí es un subconjunto de n. Como n tiene medida 0, todos los subconjuntos de n están en la sigma algebrada, ¿sí? Porque mu es completa. Entonces, esto también está en A. Aquí estamos usando la completitud. ¿Sí? Entonces estoy uniendo un elemento de la sigma álgebra A con otro elemento de la sigma álgebra A. La unión es cerrada, ¿cierto? Entonces, esta imagen inversa está en A. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro eso? Eso termina el ejercicio. ¿Dudas, preguntas, consultas? No, yo diría que el ejercicio sí quedó claro. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A mí me quedó claro. Ya. Hay un pequeño detalle que quiero comentar solamente, por si quiere usted hincarle el diente a este ejercicio más todavía. Hay un pequeño detalle que es que aquí, voy a anotarlo con color azul. En esta parte de acá hay algo que no he argumentado bien, que como que lo pasé por alto, ahí se lo comento por si quiere echarle un vistazo. Que es que si bien este f a la menos 1 de b es un elemento de la sigma álgebra, porque f es medible, no es claro que el n complemento esté en A. ¿Mm? Esto no es inmediato, no es evidente, hay que hacer alguna demostración ahí. Ya, pero bueno, la respuesta es que sí, también es un elemento de la sigma álgebra, pero no, solo no le di la argumentación de por qué eso está ahí, ¿ya? Ahí para que lo piense también. ¿Ok? Eso. Otro comentario que quiero hacer respecto a este ejercicio. Voy a borrar todo. Que quizá... Profe, Dígame, sí, dígame. el n complemento está dentro porque el n es cuando f de x y g de x son distintos. Sí, Entonces el complemento debería ser cuando son iguales. cuando son iguales, sí. Y entonces ay, se me fue la idea. Pero Ya. estaba pensando en que, bueno, si son iguales. eh, pero se me fue. Oh, no, lo siento, se Sí, me fue la no, idea. no, no. Pero estaba pensando. Tranqui, tranqui. De hecho, que voy a hacer un comentario sobre eso, justamente. Porque hay una forma de escribir estas cosas que a mí me parece interesante y se las tengo que compartir porque a mi juicio es interesante conversar esto. Entonces, sobre este mismo ejercicio voy a hacer una observación. ¿Ya? Esto es algo general, pero lo voy a tomar desde el mismo ejercicio. Este n que estoy definiendo acá, que es cuando las funciones son distintas, mire, voy a hacer lo siguiente. Voy a introducir una función auxiliar, h. ¿Ya? Voy a introducir la función h que va a ser la resta de f con g. ¿Ya? Vamos a introducir una función h. Entonces, la hipótesis que f y g sean iguales CTP significa que h es 0 en casi todo punto, ¿no? Es la función nula en casi todas partes, ¿no es cierto? Es, es básicamente la función nula. La única sutileza es que en algunos puntos quizás la función es no nula. Y en esos puntos tienen medida 0. Ya. Entonces, el n, el conjunto donde no son iguales, es donde la función h no es 0, ¿cierto? Es lo mismo con esta función nueva. Entonces, n se puede escribir así. Son todos los puntos x en omega donde h no es 0. ¿Ya? Los puntos donde una función no es nula, eso se llama el soporte, que está definido igual un poquito más abajo en la guía. Se anota así, sop. ¿Mm?
El soporte de una función. El soporte es precisamente donde la función no se anula, que es precisamente el complemento del kernel. El complemento, n complemento, es exactamente el kernel de una función. Recordemos que el kernel, por definición, es el lugar donde las funciones van al cero. Ya más precisamente, bueno, no necesariamente igual en los términos cuando uno estudia álgebra abstracta es cuando va a parar al elemento neutro de la estructura del otro lado, pero en este tema por lo menos sería cuando va a parar al cero. Entonces tenemos estos dos conjuntos que se llaman soporte y kernel, que son el complemento uno del otro. ¿Ya? ¿Qué pasa con el kernel? El kernel, por una parte, lo puedo escribir así, ¿no es cierto? Por otra parte, es la imagen inversa del cero. Eso es como la notación súper clásica del kernel, la imagen inversa del cero. Ya, eso nomás quería comentarle. De hecho, con eso se demuestra lo que estaba diciendo hace un rato. ¿Ya? Entonces tenemos, importantes, aparecen estos conjuntos naturalmente, el soporte y el kernel. Aunque no se le llama kernel en este contexto, pero bueno, es un kernel igual. Ya, a ver, ¿qué más podemos hacer? Nos quedan 15 minutitos de clase. Si quieren podemos revisar algún otro ejercicio que les interese o los dejo de trabajar estos 15 minutos. Podemos revisar la 3, la del máximo, la de función Ya, número la entero. función suelo. Esa misma. Ya. Ya, la función suelo. Ya, dame un segundito, espérame. Dame un momento solamente. Quiero ver una cosa. Que hay una cosa que no encuentro. Ah, ya no importa. Ya, a ver, la función suelo. Veamos ese ejercicio. Ya, la función suelo, como usted debe saber, claro, a ver, ¿cómo se calcula la función suelo de, qué sé yo, de pi? Bueno, la función suelo es, como dice la definición, ¿cierto? Es el entero más grande que está justamente por debajo de pi, que en este caso es 3, ¿no? Qué sé yo, la función suelo, qué sé yo, no sé, de menos 1,5. ¿Cuál es tengo que buscar el entero más grande de todos los que están por debajo del menos 1,5. ¿Cuál sería eso? Sería el menos 2. ¿No es cierto? El menos 2 está como justo por debajo del menos 1,5 y es el más grande de todos los que están por debajo. Entonces, como usted debe saber, esto se parece a la función parte entera, que está relacionada con la función suelo. La función suelo tiene como una pinta que es como de escalera. ¿No es cierto? El dibujo es como una cosa como así, ¿no? ¿Cierto? Es una función monótona creciente con infinitos puntos de discontinuidad, ¿no? Es una cuestión así. Ya. Esa es la pinta que tiene esta función. Ya, me imagino que la conocen. La parte entera también, que es como la más típica, también tiene esta misma apariencia. Bueno, entonces, ¿cómo demuestro que esta función es Borel medible? Que eso es lo que pide el ejercicio, ¿no? Demostrar que es Borel medible. Sí. Demostrar que es Borel medible, ya. Por definición, ¿qué significa que una función sea Borel medible? ¿Qué significa que sea Borel medible? Significa que yo voy a como conectar las sigmas álgebras de Borel, ¿ya? Esta función, permiso, voy a borrar, la función suelo es una función que está definida en todos los reales, ¿no? Y que va a parar, bueno, de hecho va a parar a z, pero bueno, dejemos,
digamos, como codominio que llega a los reales. Entonces, lo que estamos haciendo es, como función medible, que hay que demostrar que sea una función medible, conectar las dos sigma álgebras de Borel. ¿Ya? En otras palabras, esta función como función medible la vamos a comparar así, como el espacio de medida de los reales con la sigma álgebra de Borel con la medida de Lebesgue en sí mismo. Los reales con la sigma álgebra de Borel con la medida de Lebesgue. ¿Ya? Recuerde, la medida de Lebesgue se anotaba con esa m minúscula. Eso es, en este contexto hay que demostrar que la función es medible. ¿Ya? Eso significa que sea Borel medible, comparándolo con las sigmas álgebras de Borel. Entonces, cuando quiero demostrar que una función es Borel medible, ¿qué hay que hacer? Se puede hacer de varias formas porque ya hemos visto como algunos criterios. Si se revisa así la materia o revisa el apunte, hay como algunos criterios para saber cuándo una función es Borel medible, o al menos cuando una función que tiene el codominio de los reales. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa con los intervalos? ¿Ah? Hay como un criterio para ese caso. O puede llegar y de hacerlo por definición. Que es tomar un boreliano del lado derecho, aplicarle la imagen inversa y ver si es un boreliano del lado izquierdo. También hay otro criterio, ya que es, también insisto, que es para las sigma álgebras de Borel, que es uno puede asegurar que una función es Borel medible si tomas la imagen inversa de los abiertos del lado derecho. No necesariamente de cualquier boreliano del lado derecho, sino los abiertos de R. ¿Por qué basta con los abiertos? Porque los abiertos son la base de la sigma álgebra de Borel, que es la topología. Entonces, básicamente hay tres formas de hacer este ejercicio. Por definición, mirándolo con los intervalos abiertos que son hasta el infinito, que ese es un criterio que vimos. Y el otro es tomando las imágenes inversas de cualquier abierto de R. ¿Ya? Ahí tenés que ver tú cuál criterio te conviene. Naturalmente, dime. Mi duda va por ahí porque los borelianos son los intervalos abiertos, ¿cierto? No, es más que eso. Es más que eso. Ya, voy a precisar eso. Mira, vamos a precisar eso. A ver si con esto te queda claro. Esta cuestión de acá, los borelianos, esto es un conjunto, ¿cierto? Es una sigma álgebra, un conjunto terriblemente grande y tiene caleta de cosas por dentro. ¿Qué cosas hay aquí? ¿Qué cosas tiene esta sigma álgebra? Bueno, tiene a todos los abiertos, tiene a toda la topología completa. Más bien, claro. Eso. La topología completa, todos los abiertos de los números reales son borelianos. Pero hay más que eso. ¿Ya? En particular los intervalos son borelianos, la unión de intervalos son borelianos, pero hay muchos más porque también están los cerrados. Todos los cerrados también son borelianos. ¿Por qué? Porque es una sigma álgebra. Entonces, si tiene un conjunto, el complemento también. Si tengo un abierto que es un boreliano, el complemento que es un cerrado también va a ser un boreliano. Pero hay otras cosas que también son borelianos que también no necesariamente no son ni abiertos ni cerrados. Por ejemplo, ¿qué cosa hay aquí que no es ni abierto ni cerrado? Esto, un caso muy sencillo. Un intervalo que sea semiabierto, ¿no? Abierto por un lado y cerrado por el otro. ¿Cachai? Eso no es abierto ni cerrado, pero es un boreliano. ¿Ya? Entonces, la sigma álgebra de Borel es una cosa, pucha, es bastante grande y tiene como un montón de elementos ahí dentro. ¿Ya? Así que demostrar que esta función es medible por definición igual es difícil porque borelianos hay de muchos tipos. ¿Ok? Entonces yo les sugiero ocupar uno de los criterios que vimos, que es el siguiente. Vamos a borrar, pium. Esto es un criterio que vimos. Si tú tienes una función, voy a anotarlo tal cual. Si tienes una función en un espacio omega cualquiera, a los reales, de hecho puede ser a los reales completados,
Lo enunciamos con los reales completados, sí. Esta cosa es medible, o por el medible. Sí, solo sí. Esto lo demostramos en algún momento hace un tiempo atrás. Sí, solo sí se cumple esto, que el Sergio lo estaba comentando hace un rato, que es la imagen inversa de los rayos hacia el infinito pertenecen a la sigma álgebra de partida. ¿Ya? Alfa infinito está en A. Para todo alfa. ¿Ok? Entonces, para este ejercicio, yo recomiendo ocupar este criterio. Entonces, ¿qué tendrías que hacer tú? Tomar cualquier rayo que parta en algún punto y se vaya al infinito, tomarle la imagen inversa por la función suelo y ver que ese conjunto es un boreliano. ¿Mm? Eso tendrías que hacer. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? sí. Ya, ese es el esquema de demostración. Repito, tomar cualquier intervalo a un rayo, un intervalo abierto hacia el infinito, tomarle la imagen inversa por la función suelo, estudiar ese conjunto, esa imagen inversa que no sé qué será, pero probar que eso es un boreliano. ¿Mm? Ya, eso es lo que tendrías que hacer. Y lo que pasa es que si tú estudias la función suelo para este ejercicio en concreto, ¿no? Vamos a tomar f, la función suelo. Si tú tomas la función suelo de un intervalo así, qué sé yo, un abierto, no sé, vamos a poner un ejemplo, del 1 al infinito, por ejemplo. Esto. ¿Qué es esto? Eso se puede estudiar igual. Son todos los números reales cuya función suelo es más grande que 1, ¿no es cierto? Eso es. Son todos los x en R, tales que la función suelo de x es mayor que 1. ¿Qué conjunto es ese exactamente? No es difícil de cachar cuál es ese conjunto. De hecho, se puede sacar mirando el gráfico. Entonces, etcétera. Puntos suspensivos. Por alguna razón mágica, esto tiene que estar entonces en la sigma álgebra de Borel. Eso, ¿alguna consulta más? ¿Preguntas? ¿Dudas? Voy a volver a la guía. ¿Alguna última? Nos quedan 5 minutitos. No sé si tiene alguna última consulta que me quiera hacer antes de terminar. Profe, una consulta ahora con el 9 Dígame. que es lo que no me quedó tan claro. Que el conjunto sea sigma finito significa que la medida es sigma finita sobre el soporte de F, Sí, en este caso. ¿Ya? sí, sí. Eso significa, claro, que lo podéis descomponer como una unión, ¿cierto? De conjuntos de medida finita. Sí, eso es. De hecho, bueno, o como un hint, si es que usted quiere, este ejercicio, el 9 hay una idea de la demostración que se ocupa en varios de los ejercicios de acá arriba de esta guía. Hay como ¿cómo decirlo? Sí, es como una idea de demostración que se ocupa reiteradamente en más de uno de los ejercicios de aquí, que tiene que ver con eso precisamente, como tomar un conjunto y particionarlo de una manera inteligente, como una unión de subconjuntos.
¿Más preguntas? ¿No hay preguntas? Ya, bueno, vamos a quedar aquí entonces. Usted sabe, cualquier cosa que necesite, me manda un correo nomás y ahí lo conversamos por mail. Ya, entonces el miércoles la prueba. Profe, con respecto a la prueba, Sí, igual que en la primera, ¿cierto? Nos llega un correo sí, y hay que devolverle la prueba en un sí, horario definido. correcto. Vamos a hacerlo igual que la otra vez, lo hicimos, eh, bueno, no me acuerdo en qué horario lo ocupamos, fue 3 a 6. de 3 a 6, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Y, un poco. Déjame ver una cosita porque nunca me acuerdo. Ah, acá dice, cada prueba cátedra consistirá de 4 preguntas y tendrá una duración de 3 horas. Claro. Sí, va a ser lo mismo que la otra vez. Ujú. Ya, pues que estén bien. Nos vemos entonces el viernes. Ahí sí que seguimos con la materia. Ya, acá. Chao, Nos chao, vemos. Que cuídense. estén bien. Chao. Chao, chao.